hombres provocan a Dios por sus pecados, hasta que Dios hace una resolución de que ellos nunca serán salvos. En este mensaje empezaremos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 22 al 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Tenemos aquí en este capítulo una cuenta de la congregación murmurando al reporte de los espías que fueron enviados para averiguar la tierra. Al oír las noticias de los espías, no solamente la congregación estaba desanimada, pero se habían metido en un terrible desacuerdo contra Moisés y Aarón y contra Dios. Y cuando Josué y Aarón se opusieron a ellos y querían convencerlos de que su desánimo y el quejarse de estas noticias no tenían causa, entonces la congregación, al oír esta oposición de Josué y Aarón, no pudieron soportarlo y hablaron de tirarles piedras a ellos para matarlos. Versículo 10 dice: Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Bajo esto la gloria de Dios apareció. Era el tiempo para la gloria de Dios aparecerse ahora. Y en el versículo 11 y 12 tenemos una cuenta de lo que Dios dice acerca de esta ocasión. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más fuerte que ellos. A cuenta de esto, Moisés, en la manera más humilde y fervorosa, intercede por ellos, como era su costumbre hacerlo para la congregación. Y las palabras del texto son parte de lo que dijo Dios en respuesta de la intercesión de Moisés. Dios hasta ahora, por así decirlo, superado por la intercesión de Moisés, los perdona como una nación. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios concedió de no destruir a la nación como los había amenazado. En el versículo 11 y 12. Pero respecto a esa generación, esas personas que habían murmurado y provocado a Dios, Dios no perdonó, como lo declara en nuestro texto. Podemos observar en las palabras, número 1, ¿cuál es la cosa que se resolvió sobre lo que aquí Dios declara? Que todos estos hombres que murmuraron al reporte de los espías no verán la tierra que Dios juró a sus padres. Número 2, el inmutable y firme propósito y resolución de Dios está declarado. Cuando Dios declara, ciertamente ellos no verán la tierra, en el lenguaje original es: si ellos miran la tierra, entonces no soy un Dios. Esto es un juramento. Esta expresión es la misma que se refiere y se repite por el salmista en Salmos 95, 11, que dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Como lo es en hebreo y en los salmos de canto, la expresión es abrupta. Hay algo más que se entiende aparte de lo que se expresa. Si ellos miran la tierra, entonces no soy un Dios. Entonces yo no vivo. El significado es igual en la expresión del versículo antes del texto, que dice: verdaderamente como yo vivo, dice Jehová, toda la tierra estará llena de la gloria del Señor. Es decir, no sufriré la gloria de mi majestad, será así despreciada y pisoteada. Y otra vez en el versículo 28, diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. La expresión demuestra la ira de Dios. Ellos habían provocado tanto a Dios que su paciencia llegó a un fin. Él juró en su ira. Él habla en manera más imperiosa y repite y sigue repitiendo otra vez más:
En el versículo antes de nuestro texto, en Números 14:21, dice, mas ciertamente vivo yo. Y luego expresa, si ellos irán a ver la tierra. Y otra vez en el versículo 28 dice, verdaderamente como yo vivo, habla el Señor. Y de nuevo en el versículo 30, sin duda no vendrán a la tierra concerniente a la que yo juré para hacerte habitar en ese lugar. Y otra vez en el versículo 35, yo Jehová he hablado, y ciertamente lo haré a esta mala congregación. Dios había amenazado antes. Él amenazó cuando ellos habían hecho el becerro de oro. En Éxodo 32:10, Dios dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Pero a la intercesión de Moisés, Dios es indicado de haberse arrepentido del mal y le dice a Moisés, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Éxodo 32:34. Pero ahora Dios hace un juramento y no cambia su mente. Dios propone que regresen porque en Números 14:25 Dios dice, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Podemos observar las razones de por qué Dios así resuelve inmutablemente que todos esos hombres que murmuraron al reporte de los espías no mirarán la tierra que Dios prometió a sus padres. Primera razón es por el agravamiento de sus provocaciones. Como dice el texto, ellos han mirado mi gloria y milagros que hice en Egipto y en el desierto. Segunda razón, que esta provocación era después de muchas otras, porque el texto nos dice, ellos me han tentado ahora estas 10 veces. Tomando en cuenta la historia que Moisés nos da, podemos observar que esta fue la 10ª acción pública de perversidad y rebeldía de la congregación desde que ellos salieron de Egipto. La primera fue cuando murmuraron en el Mar Rojo, Éxodo 14:10-11. La segunda vez que murmuraron fue en Mará, Éxodo 15:23-24. La tercera vez fue en el desierto de Sin, Éxodo 16:1-2. La cuarta vez que fue, estaban recogiendo maná en el día sabático, en lo cual esto fue notado y reprobado por Dios como un acto público de rebeldía. Éxodo 16:27-28. Sobre esta ocasión Dios dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? La quinta vez que murmuraron fue en Meriba, Éxodo 17:1-7. La sexta vez fue cuando hicieron el becerro de oro, Éxodo 32. El séptimo tiempo que murmuraron fue en Tabera, Números 11:1-3. El octavo tiempo que murmuraron fue cuando la congregación se quejaba de no satisfacer sus antojos de hambre, Números 11:4-6. El noveno tiempo que murmuraron fue cuando Aarón y María cometieron sedición, en Números capítulo 12:1-16. Y finalmente ahora, la décima vez tuvo que ver con respecto a los espías. Doctrina. Sí lo hay y existe tal cosa como la continuación de hombres provocando a Dios por sus pecados hasta que hayan cometido el último pecado que Dios soportará antes de que Él, por así decirlo, toma una resolución que ellos nunca serán salvos. Este descanso que Dios juró a los hijos de Israel de que no irán a descansar se refiere a un típico descanso celestial. De esa manera, Dios tratando con los hijos de Israel en el desierto con respecto a la tierra prometida llamada Canaán. Esto es una representación de cómo Dios trata con algunos hombres malvados con respecto al cielo y su eterna salvación, como lo es evidentemente
en la explicación más clara que el salmista y el apóstol Pablo escriben para advertir hombres que no hagan los mismos errores que ellos hicieron. Porque si lo hacen, entonces Dios los tratará igual con respecto a su salvación, así como trató a los murmuradores con respecto a la tierra prometida. De esta manera el salmista nos advierte en Salmo 95, 8 al 9, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. El salmista implementó sus advertencias por contándonos cómo Dios trató a los hijos de Israel. Dios juró en su ira que ellos no entrarán en su descanso. El salmista está insinuando que si hacemos las mismas cosas como ellos, entonces nos exponemos al mismo tratamiento con respecto al descanso celestial de Dios. Porque era mucho más después que los hijos de Israel obtenieron ese descanso temporal, así como el apóstol argumenta en el 3 y 4 capítulo a los Hebreos. Y ahí el apóstol expresamente advierte a cristianos que tengan cuidado para que no provoquen a Dios, que los trate a ellos con respecto al cielo como trató a esos hombres con respecto a la tierra prometida, Canaán. Como puedes observar por todo el sentido de estos dos capítulos a los Hebreos, y particularmente el versículo 11 del capítulo 4, que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces es evidente de cómo Dios trató a esos hombres malvados con respecto a Canaán. Así también Dios a veces trata a los hombres malvados con respecto a su eterna salvación. Dios es terriblemente provocado por hombres marchando en caminos de maldad, especialmente cuando ellos están bajo luz clara y mientras Él usa medios para reclamarlos. Y muchos lo provocan tanto que, por así decirlo, Dios resuelve en su ira que ellos no entrarán en su reposo. Y esta resolución de Dios posiblemente viene desde un tiempo cuando se cometió alguna transgresión en particular que, por así decirlo, marca con un sello su condenación para siempre. Ahora contestaré de que cómo se puede decir que Dios hace una resolución de que un hombre nunca será salvo. Y la respuesta de esta pregunta está aquí. Primeramente, no se puede decir apropiadamente que Dios toma cualquier resolución en el confinamiento del tiempo, porque esto es discutir que hay mutabilidad en Dios. Pero Dios es inmutable. No hay nada nuevo en Dios. Cualquier cosa que Dios propositó, Dios lo propositó desde toda la eternidad. Él determinó cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, y antes que esa generación no mirarán la tierra de Canaán. Esto estaba en el decreto de Dios en ese momento. Y cuando ellos hicieron el becerro de oro, aunque Dios perdonó ese pecado a la intercesión de Moisés, y dijo después de esto que vayan y poseen la tierra. Sin embargo, el decreto de Dios era igual durante todo este tiempo. Aunque el pilar de nube y fuego los guiaba rumbo a Canaán, con eso Dios los llevó a la frontera de esa tierra. Pero a pesar de eso, aquí en nuestro texto, Dios está representado como viniendo Él a resolver esta transgresión de murmurar sobre el reporte de los espías. Aunque Dios es inalterable, aún aquí en nuestro texto se dice que fue como una clase de manera en lo cual hombres cambiaron el propósito de Dios, tomando nuevos propósitos. Así frecuentemente se dice que Dios se arrepintió. De tal manera, Él está representado como tomando resoluciones. Así también en Génesis 6, 6 al 7, que dice:
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí está su arrepentimiento. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí está su nueva resolución. Y pues en Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí está Dios representado como tomando una resolución de no maldecir la tierra a cuenta del sacrificio de Noé. Cuando el texto dice, dijo Jehová en su corazón, esto es la misma manera hebrea de expresar, como decir en nuestro lenguaje, que Él está resolviendo dentro de Él mismo, internamente. Así que no se puede decir apropiadamente y estrictamente que Dios tomará una resolución de no salvar al hombre a causa de cualquiera de sus pecados. Pero Dios actúa como si hubiera tomado tal resolución, o actúa como actúan los hombres cuando ellos toman una resolución contra alguna cosa. Y aquí particularmente con respecto a algunos que continúan provocando a Dios por sus pecados, note, número 1, Dios desde el tiempo que ellos cometieron tal pecado, absolutamente se niega a dar hombres arrepentimiento que produce la salvación espiritual. Dios retiene de los hombres esas bondadosas influencias de su espíritu que son necesarias para su salvación. Nadie se puede salvar en acuerdo con la inmutable constitución de Dios, excepto que ellos experimenten tales influencias del Espíritu de Dios, trabajando gracia en sus corazones, causando un trabajo de regeneración. Pero este Dios es provocado para siempre en retenerlo. Dios es provocado tanto que Él, por así decirlo, resuelve su Espíritu Santo de nunca ir y habitar adentro de sus corazones. El apóstol advierte a los hebreos que eran cristianos de no cometer fornicación, porque si lo hacen, entonces lo será con ellos como le fue a Esaú, en cual él vendió su primogenitura por una sola comida, para gratificar su apetito por un momento, y después encontró ningún lugar para el arrepentimiento. Hebreos 12, 16 al 17. Número 2. Desde ese tiempo en adelante, Dios se niega a salvar hombres, aunque ellos busquen la salvación. Ellos tienen un deseo de escapar el infierno, pero Dios nunca los delibera. Ellos diseñan ser salvos, pero Dios los decepciona. Ellos diseñan embarcar el trabajo de sus almas a tal tiempo, pero Dios hace estallar sus diseños. Ellos intentan abandonar sus pecados y embarcan las obras de religión con buen fervor, pero Dios, Él no los asiste ni los prospera en sus intentos. Ellos pueden hacer muchas cosas para poder ser salvos, pero sin embargo, ellos no son bendecidos en sus esfuerzos. Sus esfuerzos no prosperan. Judas tenía una mente de ser salvo. Él hizo algo para sujetarlo. Y así también fue con los hijos de Israel. Ellos intentaron ir a la tierra de Canaán después de haber cometido el pecado de murmurar al reporte de los espías. Números capítulo 14, versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. La expresión, y se levantaron temprano en la mañana. Este verso nos demuestra que aparentemente ellos embarcaron el trabajo con considerable cantidad de fervor,
y fueron llevados a la punta de la montaña, diciendo: Mira, estamos aquí, e iremos al lugar que Jehová nos prometió, porque hemos pecado. Pero Moisés les dice que esto no prosperará, y que Dios no está en medio de ellos, y que ellos serán matados ante sus enemigos. Pero sin embargo, ellos aparentemente tuvieron una gran mente para ir, aunque antes la tenían para la rebeldía y hacer un capitán y regresar a Egipto. A tal grado que, a pesar de las exhortaciones de Moisés, ellos embarcaron a ir. Pero el arca del convenio de Dios, ni tampoco Moisés fueron con ellos. Y los amalequitas descendieron y vinieron los cananeos y los atacaron y los desconcertaron aún hasta la tierra de Orma. Deuteronomio 1, 39 al 46. Y sin embargo, aunque ellos habían derramado lágrimas por sus pecados, el texto nos enseña que a pesar de eso, Dios absolutamente se niega en salvarlos. Cuando Moisés les envió el mensaje de Dios acerca de lo que había dicho Dios con respecto a ellos, la gente lamentó grandemente y a menudo fueron atacados por los cananeos. Los hijos de Israel regresaron y lloraron ante Jehová, pero Jehová no quiso escuchar la voz de ellos, ni tampoco prestó su oído a ellos. Deuteronomio 1, 44 al 45. Así también el apóstol advierte a cristianos en nuestro texto que se ha mencionado que no cometan fornicación, a fin de que no lo sea igual con ellos, como lo que fue con Esaú, en lo cual él no encontró ningún lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con mucho cuidado y muchas lágrimas. Número 3. Dios finalmente los deja y los entrega al pecado. Aunque ellos tengan temor a la condenación de sus almas y tienen de vez en cuando punzadas y picaduras de conciencia, sin embargo, no tienen convicciones bondadosas. Ellos de vez en cuando se asustan, como si estuvieran mirando algún temible fantasma. Judas tenía convicciones temorosas, sin embargo, estas convicciones eran de las que no trabajan bondadosamente, es decir, esas convicciones que los hace abandonar todos sus pecados conocidos y en buen fervor los hace embarcar los medios para su salvación. Ellos probablemente tienen un diseño para embarcar la búsqueda de su salvación y proyectan tal cosa de vez en cuando, pero sin embargo Satanás tiene poder para impedirlos, de una manera u otra, a tal grado que nunca logran hacerlo bien seriamente. Ellos pueden hacer intentos y piensan que podrán romper sus pecados, pero sin embargo, cuando las tentaciones vienen, sus lujurias se estimulan y son llevados otra vez. Entonces Dios los entrega al poder de sus lujurias. Ellos son secuestrados como prisioneros por sus lujurias y se han vuelto meros esclavos a sus deseos carnales. De vez en cuando sus conciencias hacen oposición, pero la conciencia es cansada y puede ser que continúan buscando y haciendo muchas cosas por un considerable tiempo, pero todo al mientras ellos se permiten gratificar alguna lujuria, ya sea en un grado más o un grado menos. Ellos nunca cortaron completamente todos sus pecados conocidos. Y como podemos observar la vida de Judas, había una preocupación y poca reformación en Judas. Él tenía una mente de ser salvo, y pues Dios finalmente deja hombres y los entrega a sus pecados. Él nunca les da esas amables influencias y asistencias de su espíritu para causarlos que completamente abandonen sus maldades. Así Dios hizo a esos murmuradores en el desierto. Salmo 81, 11 al 12 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto,
a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Número 4. Dios se niega a escuchar las peticiones de otros hacia ellos. Aunque sus piadosos padres, amigos o ministros piden la oración para la conversión y salvación de sus almas, Dios se niega en responderlos. Moisés fervorosamente intercedió por esa mala y rebelde congregación de Israel, y Dios lo escuchó a tal grado que no quiso destruir esa nación. Pero con respecto a esa mala generación, Dios no lo escuchó. Así pues, la palabra de Dios nos demuestra que cuando Dios resolvió destruir Jerusalén, Dios le dijo a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Jeremías 7:16. Número 5. Ministros son enviados a ellos para endurecer sus corazones. Así pues, cuando Dios resolvió a la destrucción de Judá y Jerusalén, Él envió a Isaías para embarcar este encargo. Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Los medios de gracia probaron ser un sabor de muerte a ellos. Estando ellos continuamente debajo los medios de gracia, no es ni lo puede ser un argumento contra la resolución de Dios. Y como podemos leer en nuestro texto, la resolución de Dios fue que ellos nunca sean salvos. Esa mala generación que murmuró, y sus cuerpos cayeron en el desierto, y el pan descendió desde el cielo para alimentarlos, después que Dios juró que ellos no irán a entrar en su descanso. Y pues ellos nunca fueron convertidos y salvos, así consistiendo con la inalterable resolución de Dios. Número 6. A veces Dios de repente quita la vida de hombres después de la comisión de ese pecado. Cuando ellos han continuamente siguiendo en maldad, ellos hasta finalmente cometen el pecado en lo cual Dios embarca una resolución que ellos serán condenados. Y poco después, Dios les quita la vida para que ellos ya no estén mantenidos afuera del infierno por más tiempo. Eclesiastes 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Dios a veces resuelve en arrebatar a hombres fuera de este mundo. Él apresura su destrucción de tal manera como Judas. Es la manera que Dios a veces trata a los hombres malvados, no solo bajo el Antiguo Testamento, pero también bajo el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira fueron golpeados por la muerte en consecuencia de sus pecados. Hechos capítulo 5, 1 al 11. Y también cuando un ángel del Señor inmediatamente golpeó a Herodes y los gusanos lo comieron a él. Hechos 12:23. Ahora demostraré dos razones en explicar esto. Primeramente, Dios lo hace para vindicar su propia gloria. Dios puede glorificar su soberanía y eterna gracia en su conversión y perdón, pero Dios se agrada glorificar su justicia por su severidad en algunos y también su misericordia en otros. Y esto es una manera que Él expresa su ira, por lo cual Él glorificará su justicia. Así Dios le dijo a Moisés cuando intercedió por Israel en el texto: como yo vivo, declara el Señor, toda la tierra estará llena de la gloria de Jehová. Hombres que continúan en pecado, repitiendo sus transgresiones,
de tiempo en tiempo, debajo la luz y contra advertencias, embarcan un terrible desprecio sobre la majestad de Dios y pisotean su autoridad. Dios mira necesariamente que la vindicación del honor de su majestad y autoridad a veces ser tratada así terriblemente con los hombres que hacen esto. Y en segundo lugar, para que hombres tengan temor de continuar en sus pecados conocidos, ya sea que Dios los trate así con ellos como Dios trató a los ejemplos que hemos leído. Esos ejemplos que tenemos en las Escrituras fueron escritos para nuestra advertencia. Y si hombres son sensibles que esto es el método que Dios usa en tratar a muchos hombres malvados que continúan en sus transgresiones, entonces esto tiende a hacerlos temer en seguir. Y cuando ellos caen en tentación para pecar, ellos temen en cometerlo, porque ya sea que pudiera ser el último pecado que Dios soportará antes de su resolución en nunca jamás salvarlos. Aplicación. Exhortaciones de advertencia para aquellos que continúan en pecado. Dejen a todos que tengan cuidado y estén advertidos por esta doctrina de no atreverse a continuar en pecado, porque si lo hace, usted no sabe qué tan pronto Dios resolucionará esto. ¿Usted ha continuado en los caminos de maldad hasta ahora? Tenga cuidado de no proceder más. Usted que ha estado adicto a cualquier particular camino de maldad, que continúas en satisfacer tus gustos de cualquier lujuria en particular, ten cuidado de no ser culpable en esa práctica de maldad ya no más. Usted sabe, pero que la próxima vez que usted es culpable de esa maldad, será la última vez que Dios te soportará antes de que tome tal resolución como la que se habla en esta doctrina. No aventures por 10,000 mundos en dejarte tentar por esa lujuria otra vez, porque si lo haces, debes saber que puede ser que estás cometiendo tal cosa que ya no puede deshacerse otra vez. Pudiera ser, y debes saber esto, probar ser la irreparable ruina de tu alma. Considera cuántos pecados ya has cometido, atendido con agravaciones, cuántas advertencias ya has tenido, y cuánta luz tú has combatido, y qué tan terrible has provocado la infinita majestad del cielo. Considera cuánto has provocado a Dios en esa práctica particular que continúas haciendo. ¿Y cómo puedes saber, pero que su paciencia está solamente al final? ¿Y será alguna cosa extraña si será verdaderamente al final? Si eres culpable, no sigas adelante. Si aún arriesgas a aventurar y cometes el pecado nuevamente y se convierte en el efecto de eso, es decir, Dios resuelve sobre eso, que nunca obtendrás salvación, entonces no hay cosa más terrible. Ciertamente lo será tan terrible como hundirte abajo al infierno. Y si Dios preserva tu vida, lo será solo para que llenes la medida de tus pecados, para que tu condenación hasta finalmente sea más terrible. Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y en Mateo 23:32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. La escritura pues implica que esto es más terrible en comparación de que si usted iría al infierno en ese preciso momento que cometió su pecado. Si usted tiene temor al infierno, tenga temor de darse el gusto a sus lujurias una vez más. Tiene que tener temor de cometer un pecado más, como usted tiene temor al infierno. Porque usted no sabe, pero que el infierno
está adentro en la vientre. Usted no sabe, pero que irá a traer un salto al infierno. Has aventurado hasta el borde del pozo. No sabes si el próximo pecado te establece a una caída irrecuperable. Has jugado al borde del golfo, y pudiera ser que todavía no es tan irrecuperable dejarse saltar a la orilla, pero si sigues siendo culpable de la práctica de esa maldad ya más, te puede navegarte tan lejos dentro de la corriente del remolino hasta que usted nunca podrá recuperarse. Y luego qué tan miserable tu caso lo será. Hubiera sido 1000 veces mejor que nunca hubieras nacido. ¿Qué confianza puedes tener de que Dios soportará más contigo cuando sigues continuando en maldad, deliberadamente y contra tantas solemnes advertencias como las que has tenido? Si supieras qué aventura tan terrible riesgas cometiendo tus antiguas maldades por más tiempo, entonces no aventurarías por todo el mundo. Si otros han cometido pecados más grandes, y por mucho tiempo, y aún han logrado, entiende pues que es una terrible aventura que hombres malvados se apresuran siguiendo a caminos de maldad bajo la luz del Evangelio. ¿Y por qué hay tantos que corren hacia tal aventuras? Que esta es una razón de que hay tan pocos, excepto los que son condenados. Esta es una razón que la mayoría parte de aquellos que mueren, aun cuando mueren bajo la luz del Evangelio, cuando mueren sus almas bajan al infierno. Aunque lo es una cosa tan lamentable y terrible de personas ser finalmente dejadas por Dios a su eterna destrucción. Sin embargo, esto no es una cosa rara. Hay mucha tal gente en cual Dios ha resuelto con respecto al reposo celestial, como lo hizo a los hijos de Israel con respecto a la tierra prometida de Canaán. Y aquí, tenga especialmente cuidado de no seguir repitiendo en cometer pecados con esos agravamientos, cuales los hijos de Israel pecaron en el desierto. Así como, primeramente, cuídate de repetir pecados debajo la gran luz del Evangelio, así como lo hicieron los hijos de Israel respecto a esa generación mala. Ellos habían visto los milagros y maravillas que Dios había hecho en el desierto y en Egipto. Ellos miraron las gran plagas que Dios derramó a los egipcios y cómo los deliberó con una gran mano. Ellos vieron a Dios aparecerse en una manera maravillosa en el monte Sinaí. Ellos escucharon la voz de Dios en medio de un fuego. Ellos tuvieron las leyes de Dios y sus juicios, últimamente deliberado ellos por la mano de su sirviente Moisés. Ellos tenían abundantes medios para convencerlos de la verdad respecto a la palabra de Dios y la habilidad de Dios en traerlos a la tierra que los espías habían explorado. Ellos fueron adelante, dirigidos y sostenidos por una fuente de milagros continuamente, pero aún todavía murmuraban y siempre caminaban en rebeldía. Ten cuidado, pues, de repetir pecados contra gran luz y abundantes medios de convicción. Ten cuidado de repetir pecados que son contra las frecuentes instrucciones que has tenido y contra los dictados y convicciones de tu propia conciencia, en lo cual evitan el provocamiento a Dios de Él embarcar una resolución de que usted nunca obtendrá la salvación. En segundo lugar, tenga cuidado de repetir pecados contra gran misericordias, así también como los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Aunque estas son gran misericordias, aún aquellos que son malvados en la iglesia cristiana y bajo el Evangelio, las personas en la iglesia cristiana tienen mucho más luz que ellos. Estas personas pecan contra más
misericordias que ellos. Pecan contra el moribundo amor de Jesucristo y ofertas graciosas y tiernuras de paz y eterna salvación. Ten cuidado de abusar esta misericordia que redimide el pecador y en la libre gracia de Dios, en animarte tú mismo a pecar. No suponga sobre misericordia. Ten cuidado que no peques repetidamente contra grandes misericordias que son personalmente para ti. ¿Te ha deliberado Dios? Entonces, por lo tanto, no desquites al Señor. Número 3. Ten cuidado de repetir transgresiones conocidas contra grande y repetidas advertencias, así como los hijos de Israel. A menudo ellos provocaron, así ellos frecuentemente fueron reprobados. Ellos fueron amonestados cuando hicieron el becerro de oro. Dios los amenazó que los iba a destruir completamente, y aunque no lo hizo, sin embargo, embarcó plaga sobre ellos y los mandó a los que estaban al lado del Señor de consagrarse ellos mismos, cada hombre bajo su mismo tipo. Y los visitó una fuente de terribles juicios, a cuenta de sus murmullos y quejas contra Moisés. Y en otras veces el fuego del Señor quemaba entre ellos en el lugar llamado Tabera. Y cuando ellos despreciaron el pan celestial maná y quisieron en lugar la carne de codornices, Dios los golpeó aun cuando la carne estaba entre sus dientes. Pero sin embargo, ellos continuaron murmullando. Así que ten cuidado de continuar en pecado y contra frecuente advertencias de la palabra de Dios y advertencias en providencia y la dispensación de sus amenazas, a fin de que no provoques a Dios. Ahora, en segundo lugar, para las personas que puedan decir que temen de haber cometido el pecado que ya hizo a Dios resolver en nunca salvarlos, a tal gente yo digo que seriamente busquen el arrepentimiento. Quizás posiblemente usted encuentre misericordia. Después, de la misma manera como Pedro le dijo a Simón el mago en Hechos 8:22, que dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. La gente de Nínive eran sabios, en lo cual ellos sí aclamaron fuertemente a Dios, porque el texto nos dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3:9. Puedes observar que sí tuvieron éxito. Aquí considera, número 1, no puedes determinar que Dios ya hizo esta resolución contra usted. Es imposible que una persona realmente conozca que ha sido finalmente dejada hasta que su vida llegue a un fin. Si usted se fue por un gran tiempo, esto no significa que Dios se fue. Muchas veces Dios embarca en ausentarse Él mismo por mucho tiempo, y a pesar de eso, no finalmente. Él puede esconder su cara y aún aparecer hasta el final. Si usted ha estado bajo el poder de la lujuria, deje sus pecados sean tan grandes. Si has pecado frecuentemente contra siempre tanta luz y misericordias y advertencias, al menos si usted cometió el pecado contra el Espíritu Santo, Dios es soberano en esa manera. Dios puede embarcar esta resolución en algunos que han cometido siempre tanto pecado, ni a los que han continuado por mucho tiempo. La misericordia de Dios es suficiente para ti. La sangre de Cristo es suficiente. Número 2. Si Dios te mueve y te permite
mantenerte fijo en abandonar todos tus pecados y para que usted use todos los medios designados para tu salvación. Entonces esto puede ser un asunto de gran ánimo. Deja que tus pecados hayan sido lo que eran. La palabra de Dios da ánimo a tal gente. Proverbios 2 comienza: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. La aplicación de esta escritura demuestra claramente de tener las bondadosas influencias del Espíritu de Dios. Número 2. Como no puedes saber qué ha determinado Dios hacer contigo, debes resignarte tú mismo encima de las manos de Dios. ¿Has continuado en pecado? Dios es soberano acerca de su resentimiento y tratamiento sobre usted por esos pecados que hayas cometido. Y Él irá a hacer todo lo que le plazca contigo. Tienes que poseer que estás en sus manos, que has perdido el derecho de toda misericordia, que lo es así como si hubiera Dios jurado en su ira. Mirando que no puedes saber que Dios ha determinado, haz lo que te dirige Dios en su palabra y ríndete tú mismo como prisionero de Dios. Tienes que resolver que si pereces, pereces pues debajo los pies de Dios. Jonathan Edwards.